Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy cruzaremos los caminos lluviosos de Michoacán para vivir una historia de destino y valentía. Guadalupe, una joven de espíritu fuerte, toca la puerta equivocada y encuentra a alguien que cambiará su vida para siempre. Entre secretos del pasado y miradas que dicen más que las palabras, su corazón será puesto a prueba. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, desde el sofá, el autobús o mientras preparan la cena. Suscríbanse y activen la campanita para no perder las próximas emociones. Respiren profundo. Nuestra historia apenas comienza. La lluvia comenzó antes del atardecer, descendiendo de las sierras de Michoacán como un velo espeso que ocultaba senderos, puentes y cercas. El cielo, que ya era gris, se sumergió en una oscuridad repentina, como si la noche hubiera caído horas antes de lo previsto. En medio de la tormenta, Guadalupe Ramírez, a sus 24 años, caminaba sola con una maleta de tela barata apretada contra el pecho, los pies cubiertos de barro y el alma llena de incertidumbres. Tenía en sus manos apenas un mapa borroso por la lluvia y el nombre de una tía lejana, junto con la instrucción estricta de la familia adoptiva: llega antes del anochecer. Pero nada salió como estaba planeado. Desde que su madre partió al cielo cuando era niña, Guadalupe pasó de casa en casa, tratada como una carga. Criada por parientes por obligación, escuchó promesas que nunca se cumplieron. Decían que tendría estudios, luego que sería preparada para un buen matrimonio, pero todo se perdía en las conveniencias de los demás. Era más fácil usarla como sirvienta informal, alguien para servir sin ser notada. Aquella tarde, la misión era simple: ir hasta la hacienda de esa tía, ayudar con las tareas y no causar molestias. Pero la lluvia cambió el rumbo. Al perderse en el camino, cruzó una cerca de madera pensando que había llegado al destino indicado. La casa grande más adelante, con ventanas altas y amplios corredores, parecía ser el lugar correcto. Pero no lo era. Cuando llamó a la puerta, el sonido del trueno ahogó cualquier respuesta. Y entonces, para su sorpresa, quien apareció no fue un capataz, ni un pariente lejano. Era el propio dueño, don Ernesto Vega, hacendado viudo de 52 años, hombre de facciones cansadas y voz baja, que vivía recluido desde hace años tras la partida de su esposa y su único hijo. Con una mirada que mezclaba asombro y memoria, vio en aquella joven empapada una presencia diferente, tal vez una señal de tiempos que necesitaban cambiar. Sin cuestionar, simplemente abrió la puerta. Dentro de la casa, el calor de la leña ardiendo en la chimenea contrastaba con la tormenta del exterior. El aroma a pan horneándose se esparcía, dando a aquella noche un aire de acogida involuntaria. Guadalupe, desconfiada, dudó. No era común recibir amabilidad sin cobro. Aún así, entró, se sentó cerca del fuego y aceptó una taza de té caliente. Don Ernesto observó a la joven sin decir palabra. Su hacienda, La Esperanza, había sido alguna vez el orgullo de la región, pero ahora apenas mantenía su antigua belleza. Los peones se limitaban a lo esencial, y él se había resignado a una vida de soledad entre recuerdos. ¿Buscas a alguien en particular?, preguntó finalmente, mientras servía más té. Guadalupe explicó su situación, mencionando el nombre de su tía, doña Mercedes Solórzano. El rostro de don Ernesto cambió. La hacienda de los Solórzano queda al otro lado del valle. Con esta tormenta, los caminos estarán intransitables por días. Guadalupe sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con sus ropas mojadas. ¿Qué pensaría su tía? ¿Qué dirían de ella? Las habladurías en los pueblos pequeños corrían más rápido que los arroyos en temporada de lluvia. «Puedo intentar llegar mañana temprano», insistió con voz temblorosa. Don Ernesto negó con la cabeza. «Sería peligroso. Cuando el tiempo mejore, enviaré a alguien con un mensaje. Mientras tanto, hay habitaciones de sobra». La hospitalidad no era común en la vida de Guadalupe. Los hogares donde había vivido siempre la recibieron como obligación, nunca como invitada. Durmió en uno de los cuartos del fondo, con sábanas limpias y el sonido de la lluvia en el tejado como única compañía. A la mañana siguiente, intentó partir,
pero el camino de tierra había sido devorado por las corrientes. Las cercas estaban caídas, los senderos deshechos. El camino que la llevaría hasta la hacienda de la tía se había perdido en el lodo. Don Ernesto dijo que el tiempo mejoraría pronto. Un día más, y ella podría seguir. Guadalupe se quedó. Comenzó a ayudar en pequeñas cosas. Organizó los paños de la cocina, remendó un almohadón rasgado, barrió el portal. No recibió órdenes ni exigencias, pero la gratitud se manifestaba en gestos silenciosos. Don Ernesto observaba, sin interferir. Y fue así como pasaron los días, de manera simple, casi muda, pero llena de significados. En la hacienda, Guadalupe descubrió memorias congeladas en el tiempo, cuadros con rostros serios, un piano cubierto por una manta bordada, juguetes antiguos de un niño que ya no estaba allí. Nunca preguntó qué había sucedido, solo respetó el silencio. Una tarde, mientras limpiaba los estantes de la biblioteca, encontró un diario con la inscripción Mariana Vega. Las páginas amarillentas revelaban la historia de una mujer enamorada, luego feliz con su pequeño hijo, y finalmente consumida por una enfermedad larga y dolorosa. Cerró el libro con cuidado, sintiendo que había invadido un espacio sagrado. Al volverse, vio a don Ernesto en la puerta, observándola con expresión indescifrable. «Era mi esposa», dijo simplemente. «Escribía cada día, hasta que ya no pudo sostener la pluma». Guadalupe bajó la mirada. «Lo siento mucho, no debí». Don Ernesto hizo un gesto con la mano. «No hay secretos en esas páginas, solo recuerdos de días mejores. A veces pienso que esta casa está demasiado llena de fantasmas». «Los recuerdos no son fantasmas», respondió Guadalupe con suavidad. «Son tesoros que guardamos dentro». Fue la primera conversación verdadera que tuvieron. Ese mismo día llegó un mensaje de la tía Mercedes, preocupada por la ausencia de su sobrina. Don Ernesto había enviado a uno de sus trabajadores con una nota explicando la situación. La respuesta fue breve. Guadalupe debía presentarse en la hacienda Solórzano tan pronto como fuera posible. «Parece que te esperan con urgencia», comentó don Ernesto durante la cena, entregándole el papel. Guadalupe leyó en silencio. Conocía esa urgencia. Su tía necesitaba una criada, no una sobrina. «Iré mañana», respondió doblando cuidadosamente el mensaje. Esa noche, en la soledad de su habitación prestada, Guadalupe reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Por primera vez en años, alguien la trataba con respeto, sin exigirle nada a cambio. La idea de marcharse a la casa de otra pariente, que la vería como servidumbre, le provocaba un dolor sorprendente. En la hacienda La Esperanza, a pesar de la melancolía que impregnaba sus paredes, había encontrado un espacio donde respirar. Al amanecer, con su maleta preparada, Guadalupe se encontró con don Ernesto en el comedor. El desayuno estaba servido: café recién hecho, pan dulce, frutas frescas. «Te acompañaré hasta la hacienda Solórzano», dijo él mientras le servía café. «No es necesario», respondió ella, aunque en su interior agradecía el gesto. «Insisto, no es un camino que deba recorrerse solo». Durante el trayecto, montados en caballos, atravesaron campos de maíz y pequeños arroyos. El paisaje de Michoacán se extendía majestuoso ante ellos: montañas azuladas en la distancia, valles verdes salpicados de flores silvestres tras la lluvia. Guadalupe respiraba profundamente, guardando cada imagen en su memoria. Cuando divisaron la hacienda Solórzano, una construcción más modesta que La Esperanza, pero igualmente imponente, Guadalupe sintió que abandonaba algo precioso, algo que apenas había comenzado a descubrir. En el portal los recibió una mujer mayor, de rostro severo y postura rígida. Doña Mercedes Solórzano examinó a su sobrina de pies a cabeza antes de dirigir una mirada curiosa a don Ernesto. «Vega, qué sorpresa verte fuera de tu madriguera», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Los caminos estaban impasables por la tormenta», explicó él. «Tu sobrina encontró refugio en mi hacienda». «Muy amable de tu parte», respondió doña Mercedes, su tono sugiriendo todo lo contrario. «Guadalupe, ve con Josefina a la cocina. Te mostrará tus obligaciones». Sin una palabra más, dio la espalda y entró en la casa.
Guadalupe miró a don Ernesto, queriendo expresar algo que ni ella misma comprendía. «Gracias por todo», dijo finalmente. Él asintió, su expresión tan indescifrable como siempre. «Las puertas de la esperanza están abiertas si alguna vez necesitas un lugar donde estar». Montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. En la cocina, Josefina, una mujer mayor y de gestos bruscos, le entregó un delantal gastado. «Aquí no hay tiempo para soñar despierta», le advirtió. «La señora espera que cada uno cumpla su parte». Guadalupe asintió, acostumbrada a recibir órdenes. Los días en la hacienda Solórzano transcurrían en una rutina agotadora. Despertaba antes del alba para encender el fogón, preparaba el desayuno para la familia y los trabajadores, lavaba ropa hasta que sus manos se agrietaban y solo descansaba cuando todos se habían retirado a dormir. Su tía apenas le dirigía la palabra, excepto para señalar tareas incompletas o errores cometidos. Una tarde, mientras Guadalupe tendía sábanas en el patio trasero, escuchó a su tía conversando con una visitante. «¿Es cierto que pasó varios días en la hacienda de Ernesto Vega?», preguntaba la mujer con tono escandalizado. «Una desgracia», respondió doña Mercedes. «Imagínate, una joven sola bajo el mismo techo que un viudo. Los chismes no se hicieron esperar». «¿Y crees que haya pasado algo?», insistió la visitante. «¿Quién sabe? Ese hombre lleva años enterrado en vida desde que perdió a Mariana y al pequeño Miguel». Aunque dicen que la muchacha lo despertó de su letargo, Guadalupe dejó caer una de las sábanas que se ensució con el barro del suelo. El castigo fue quedarse sin cena. Pero no era el hambre lo que le dolía esa noche, sino la injusticia de aquellas insinuaciones. Don Ernesto la había tratado con más dignidad en unos días que su propia familia en años. Los domingos, único día en que podía salir brevemente, Guadalupe caminaba hasta el pueblo para asistir a misa. Fue allí, 3 semanas después de su llegada, donde volvió a encontrarse con don Ernesto. Lo vio sentado al fondo de la iglesia, solitario como siempre. Al terminar el servicio, él se acercó con discreción. «¿Cómo estás, Guadalupe?», preguntó con genuina preocupación. Ella quiso mentir, decir que todo estaba bien, pero algo en los ojos de aquel hombre la impulsó a ser sincera. «Sobreviviendo, don Ernesto, como siempre». Él asintió, comprendiendo lo que no decía. «¿Te gustaría, venir a La Esperanza el próximo domingo? Rosalía, la cocinera, pregunta por ti. Dice que nadie ordena la despensa como tú». Era una excusa, ambos lo sabían, pero Guadalupe sonrió por primera vez en semanas. «Me gustaría mucho». Aquel encuentro, breve e inocente, fue observado por ojos atentos. El pueblo entero comenzó a murmurar sobre el interés del viudo Vega por la joven sobrina de doña Mercedes. Los chismes llegaron a oídos de su tía más rápido de lo que Guadalupe hubiera imaginado. «¿Crees que no sé lo que intentas?», la confrontó esa misma noche. «Seducir a un hombre rico para escapar de tus responsabilidades. Tu madre habría estado avergonzada». Las palabras golpearon a Guadalupe como bofetadas. «No hay nada entre don Ernesto y yo», respondió con voz temblorosa. «Solo fue amable cuando necesité ayuda». «Amabilidad», se burló su tía. «Un hombre como él no ofrece amabilidad a una mujer como tú sin esperar algo a cambio. Te prohíbo que lo veas de nuevo». Guadalupe sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como tantas veces antes, siempre atrapada, siempre controlada por otros. Pero algo había cambiado en ella durante aquellos días en La Esperanza. Por primera vez, había experimentado cómo se sentía ser tratada como persona, no como sirviente. Esa noche, mientras todos dormían, escribió una carta, no a don Ernesto, sino a sí misma. Una promesa de que, sin importar lo que sucediera, encontraría la manera de vivir con dignidad. El domingo siguiente, a pesar de la prohibición, se dirigió al pueblo para la misa. Su corazón latía acelerado, dividido entre el temor a las consecuencias y la esperanza de un breve momento de libertad. Pero don Ernesto no apareció en la iglesia. En su lugar, un joven se le acercó al terminar el servicio, entregándole un sobre sellado. «De parte de don Ernesto Vega», dijo antes de desaparecer entre la multitud.
Guadalupe sostuvo el sobre con manos temblorosas, buscando un rincón discreto para abrirlo. Se refugió bajo la sombra de un ahuehuete centenario, alejada de las miradas curiosas del pueblo. El papel era fino, la caligrafía elegante pero firme. Guadalupe, circunstancias inesperadas me han obligado a viajar a Morelia por unos días. Te esperaré el próximo domingo en La Esperanza. Si aún deseas visitarnos, con respeto, Ernesto Vega. Un suspiro escapó de sus labios. No era indiferencia lo que había mantenido a don Ernesto lejos, sino obligaciones. Guardó la carta en el bolsillo de su vestido, cerca del corazón, y emprendió el regreso a la hacienda Solórzano con pasos más ligeros. Pero la ligereza se desvaneció al ver a su tía esperándola en el portal, con expresión tormentosa. «¿Dónde has estado?», exigió saber doña Mercedes. «En misa, como cada domingo», respondió Guadalupe, intentando pasar hacia la cocina. Su tía le bloqueó el paso. «Josefina te vio hablando con un hombre. ¿Era un mensaje de Vega?». Guadalupe sintió que el papel en su bolsillo quemaba como brasa. Mentir nunca había sido su naturaleza, pero la verdad desataría una tormenta. «Solo me preguntó por el camino a la plaza», respondió, evitando la mirada inquisidora. Doña Mercedes entrecerró los ojos. «Tu madre también era mala mentirosa. Dime qué decía la carta». «No es asunto suyo», respondió Guadalupe, sorprendiéndose a sí misma con aquel arranque de valor. El rostro de su tía se transformó, pasando de la sorpresa a la ira en segundos. «En esta casa todo es mi asunto. ¿Olvidas quién te ha dado techo y comida? ¿Quién te aceptó cuando nadie más quería cargar contigo?». Las palabras eran cuchillos afilados, pero Guadalupe ya conocía su filo. Toda su vida había sido recordada de su condición, una carga, una molestia, alguien que existía por la caridad renuente de otros. «No lo olvido, tía. Como tampoco olvido que me trajo aquí para trabajar, no por afecto familiar». Doña Mercedes levantó la mano, pero se contuvo antes de abofetearla. «Ingrata, igual que tu madre, siempre soñando con lo que no podía tener. Terminarás como ella, abandonada con una hija a la que nadie querrá». Guadalupe palideció. Su madre nunca había sido tema de conversación en la familia. Solo sabía que había sido madre soltera y que había partido cuando ella era pequeña, dejándola al cuidado de parientes que se la pasaban de mano en mano como un paquete indeseado. «¿Qué sabe usted de mi madre?», preguntó con voz apenas audible. «Lo suficiente para saber que estás siguiendo sus pasos», respondió doña Mercedes con desprecio. «Ahora, dame esa carta». Sin esperar respuesta, la mujer metió la mano en el bolsillo del vestido de Guadalupe, extrayendo el papel. Lo leyó con expresión cada vez más sombría. Como sospechaba, ese viejo lobo solitario te está tendiendo una trampa, y tú, ingenua, corres directo hacia ella. Rompió la carta en pedazos que dejó caer al suelo. «No saldrás de esta hacienda sin mi permiso. Y te advierto, si intentas comunicarte con Ernesto Vega de nuevo, te enviaré tan lejos que ni él con toda su influencia podrá encontrarte». Aquella noche, encerrada en el pequeño cuarto junto a la cocina que le servía de dormitorio, Guadalupe reconstruyó la carta rota, uniendo los fragmentos con cuidado reverencial. No era solo un mensaje, era la prueba de que alguien la veía como persona, no como servidumbre. Los días siguientes transcurrieron bajo vigilancia constante. Josefina la seguía como sombra, informando cada movimiento a doña Mercedes. Su trabajo se multiplicó. Ahora debía limpiar los establos además de sus tareas habituales en la casa. Sus manos, ya agrietadas, comenzaron a sangrar. Su espalda dolía por las noches hasta arrancarle lágrimas silenciosas, pero algo se había despertado en ella, una determinación que crecía con cada humillación. El domingo siguiente, cuando todos se preparaban para ir a misa, doña Mercedes le ordenó quedarse. «Tendrás tiempo para rezar mientras limpias la bodega», sentenció cerrando la puerta con llave desde fuera. Guadalupe esperó hasta que el sonido de los caballos se perdió en la distancia. Entonces, con una horquilla que guardaba entre sus cosas, forzó la cerradura tal como había aprendido, observando a los peones cuando abrían puertas viejas. La libertad la recibió con el aroma de la tierra mojada y flores silvestres. Sin pensarlo dos veces,
tomó el camino hacia la esperanza. No tenía caballo, pero sus pies conocían el sendero. Caminó durante horas bajo el sol de Michoacán, con determinación creciente a cada paso. La hacienda apareció finalmente ante sus ojos, majestuosa contra el cielo azul intenso. Al acercarse, notó cambios sutiles. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz. Macetas con geranios rojos adornaban el corredor, y el jardín, antes descuidado, mostraba signos de atención reciente. Don Ernesto salió a recibirla antes de que llamara a la puerta. Algo en su rostro había cambiado también. Las líneas de preocupación seguían allí, pero sus ojos reflejaban una chispa que antes estaba ausente. Guadalupe, dijo simplemente, como si su nombre fuera suficiente. Temía que no pudieras venir. No fue fácil, respondió ella, súbitamente consciente de su vestido sencillo y su cabello despeinado por la caminata. Mi tía no aprueba esta amistad. Don Ernesto asintió. Las personas temen lo que no comprenden. Ven una joven y un viejo y solo imaginan lo peor. Usted no es viejo, respondió Guadalupe con sinceridad. Solo ha vivido más. Él sonrió, quizás por primera vez desde que se conocían. Ven, Rosalía preparó chocolate. Dice que nadie aprecia sus recetas como tú. La cocina de la Esperanza estaba cálida y fragante. Rosalía, una mujer robusta de risa fácil, abrazó a Guadalupe como si fuera familia que regresa después de larga ausencia. «Mira nada más cómo te tienen», exclamó, notando las manos maltratadas de la joven. Esa mujer nunca ha sabido tratar a nadie con decencia. Mientras bebían chocolate y compartían pan dulce recién horneado, Guadalupe sintió algo que había olvidado: pertenencia. No era solo la calidez del lugar, sino la forma en que la trataban, sin condescendencia ni exigencias. «He estado pensando», dijo don Ernesto después de un largo silencio contemplativo. «La hacienda necesita a alguien que administre la casa. Rosalía está envejeciendo y yo nunca he sabido manejar estos asuntos. Si quisieras, podrías trabajar aquí». Guadalupe lo miró sorprendida. «Como ama de llaves, como lo que quieras ser», respondió él. «Esta casa ha estado dormida demasiado tiempo. Tú le devolviste vida durante aquellos días. He notado la diferencia desde que te fuiste». La oferta era tentadora, pero Guadalupe conocía las consecuencias. Mi tía nunca lo permitiría, y el pueblo hablaría. «El pueblo siempre habla», interrumpió Rosalía mientras recogía las tazas. «Hablaron cuando el patrón se encerró después de perder a su familia. Y siguen hablando. ¿Qué más da si ahora hablan de algo bueno?» Don Ernesto miró por la ventana, hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. «Nunca he prestado atención a las murmuraciones. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas ajenas». Sus palabras resonaron en Guadalupe como verdades largamente buscadas. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Es una decisión importante». «Por supuesto», asintió él. «La invitación queda abierta». El sol comenzaba a descender cuando Guadalupe emprendió el regreso. Don Ernesto insistió en acompañarla a caballo parte del camino, para acortar su jornada. «La próxima vez enviaré a alguien para que no tengas que caminar», prometió al despedirse. Pero ambos sabían que quizás no habría próxima vez. Al acercarse a la hacienda Solórzano, Guadalupe vio movimiento inusual. Varios caballos estaban amarrados frente a la casa y voces alteradas llegaban desde el interior. Con el corazón acelerado, entró por la puerta de la cocina. Josefina la miró con ojos desorbitados. «Gracias al cielo que apareces. Tu tía está furiosa. Ha enviado peones a buscarte por todas partes». «¿Qué sucede?», preguntó Guadalupe, aunque ya anticipaba la respuesta. «Llegó una visita inesperada. Alguien que pregunta por ti». Sin darle tiempo a más explicaciones, doña Mercedes apareció en la puerta de la cocina. Su rostro, normalmente severo, mostraba una palidez alarmante. «Ahí estás», dijo con voz controlada que apenas ocultaba su furia. «Hay alguien que quiere verte. Arréglate ese pelo y lávate la cara. Rápido». Intrigada y temerosa, Guadalupe obedeció. Se lavó las manos y la cara con agua fresca
intentando eliminar el polvo del camino. Alisó su vestido lo mejor que pudo y siguió a su tía hacia la sala principal. Allí, sentada en el sofá de honor, vio a una mujer elegante de mediana edad. Su porte distinguido y la calidad de su ropa revelaban una posición social elevada. Cuando la mujer levantó la mirada, Guadalupe sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquellos ojos eran sus propios ojos, reflejados en un rostro maduro y hermoso. «Guadalupe», dijo la mujer, poniéndose de pie con movimientos gráciles. «Mi niña». La voz se le quebró en la última palabra. «¿Quién es usted?», preguntó Guadalupe, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. La mujer avanzó un paso, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. «Soy Carmela Ramírez, tu madre». El mundo se detuvo por un instante. Las palabras de su tía siempre habían sido claras. Su madre había partido de este mundo cuando ella era pequeña. Toda su vida había crecido con esa verdad inamovible, con el dolor de ser huérfana y el consuelo amargo de saber que no había sido abandonada por elección. «Mi madre está muerta», dijo finalmente, con voz que no parecía suya. Doña Mercedes intervino, su tono cargado de veneno. «Eso es lo que deberías haber sido para ella, Carmela. Después de lo que hiciste». La mujer no apartó los ojos de Guadalupe. «Te he buscado durante años. Cuando finalmente supe dónde estabas, vine lo más rápido que pude. Buscarme». La incredulidad tensaba cada palabra. «Durante 20 años. No fue por elección», respondió Carmela con firmeza. «Me arrebataron de tu lado. Me dijeron que estarías mejor sin mí, con una familia respetable». Sus ojos se dirigieron acusadoramente hacia doña Mercedes. «Me dijeron que nunca te dijera la verdad, que para ti sería mejor creer que había muerto». La habitación pareció encogerse, el aire volviéndose denso y difícil de respirar. Guadalupe miró a su tía, buscando una negación que no llegó. «¿Es cierto?», preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en el rostro culpable de la mujer. «Era lo mejor», respondió doña Mercedes defensivamente. «¿Qué futuro podías tener como hija de una mujer deshonrada? Tu abuelo tomó la decisión correcta». «¿Mi abuelo?». La confusión crecía con cada revelación. «Don Federico Solórzano, mi padre», explicó Carmela. «Un hombre respetado en toda la región, que no podía tolerar la vergüenza de una hija soltera con un bebé. Me envió lejos, a la Ciudad de México, con la promesa de que te cuidarían bien». Guadalupe sentía que cada palabra revelaba un engaño más profundo. Toda su vida había sido construida sobre mentiras. La familia que la había tratado como carga era la misma que había separado a una madre de su hija. «¿Por qué ahora?», preguntó dirigiéndose a su madre. «¿Por qué después de tantos años?». Carmela respiró profundamente antes de responder. «Tu abuelo falleció hace 3 meses. Solo entonces tuve el valor de regresar, de enfrentar a la familia y exigir saber de ti. Por años me hicieron creer que estabas con una familia amorosa que te había adoptado legalmente». La ira crecía dentro de Guadalupe como una tormenta, dirigida no hacia la mujer que decía ser su madre, sino hacia quienes habían orquestado aquella separación cruel. «¿Y ahora qué esperas?», preguntó con dureza. «¿Que te abrace como si nada hubiera pasado? ¿Que te llame mamá y olvide 20 años de soledad?». Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «No espero nada que no quieras dar. Solo quería que supieras la verdad y ofrecerte un hogar, si lo deseas». Doña Mercedes intervino, su tono ahora conciliador. «Guadalupe, sé que esto es difícil de entender. Todos hicimos lo que creímos mejor para ti». «¿Mejor para mí?». La incredulidad dio paso a una risa amarga. ¿Tratarme como sirvienta? ¿Pasarme de casa en casa como un paquete indeseado? ¿Mentirme toda la vida?». Se volvió hacia Carmela. «¿Y tú? ¿Por qué debería creer que te importo ahora?». «Porque nunca dejé de buscarte», respondió Carmela con simplicidad. «Porque cada noche, durante 20 años, he rezado por encontrarte. Porque cuando supe dónde estabas, vine sin dudarlo, aunque sabía que podrías rechazarme». El silencio que siguió pesaba como plomo. Guadalupe miró alternativamente a las dos mujeres, una que la había engañado toda la vida y otra que era prácticamente una desconocida que reclamaba el título de madre.
Necesito aire, dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. No puedo pensar con claridad. ¿A dónde crees que vas? La voz de doña Mercedes recuperó su tono autoritario. Esta conversación no ha terminado. Para mí sí, respondió Guadalupe, sin volverse, y ya no me darás órdenes nunca más. Salió al corredor, respirando profundamente el aire fresco de la tarde. Su mundo se había desmoronado y reconstruido en cuestión de minutos. La orfandad que había definido su identidad era una mentira. Su madre vivía, la había buscado, estaba allí. Pero 20 años de separación habían creado un abismo difícil de cruzar. Carmela la siguió al exterior, manteniendo una distancia respetuosa. «Entiendo tu confusión», dijo suavemente. «No espero que me perdones de inmediato, ni que vengas conmigo si no lo deseas. Solo quería que supieras que nunca fuiste abandonada por elección». Guadalupe la miró realmente por primera vez. Más allá del parecido físico, había algo en la dignidad de aquella mujer que resonaba en ella. «¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó con voz más suave. «En la Ciudad de México, principalmente», respondió Carmela. «Trabajé como institutriz para una familia adinerada. Me trataron bien, me permitieron estudiar. Eventualmente abrí mi propia escuela para señoritas». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Enseñaba a hijas de otras mujeres mientras soñaba con encontrar a la mía». El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Madre e hija permanecieron en silencio, contemplando el atardecer, cada una perdida en sus propios pensamientos y emociones. «Te pareces tanto a tu padre», dijo Carmela finalmente, rompiendo el silencio. «Tiene los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño cuando piensas. ¿Mi padre?». Una nueva pieza del rompecabezas emergía. «¿Está vivo también?». Carmela negó con la cabeza. «Falleció antes de que nacieras. Era profesor en la universidad donde yo estudiaba. Un hombre brillante, apasionado por la literatura. Nos enamoramos, planeamos casarnos, pero un accidente se lo llevó demasiado pronto». Por primera vez, Guadalupe sintió curiosidad genuina, no solo dolor o confusión. «¿Cómo se llamaba?». «Eduardo Fuentes», respondió Carmela con voz suave, como si el nombre mismo fuera un tesoro. «Tengo cartas suyas, fotografías, todo guardado para ti, esperando el día en que pudiera entregártelo». Desde el interior de la casa, la voz irritada de doña Mercedes rompió el momento. «Carmela, esta conversación debe continuar adentro. Hay decisiones que tomar». Guadalupe se tensó, pero su madre posó una mano ligera sobre su brazo. «No dejes que te intimide. Ya no tiene poder sobre ninguna de las dos». Con esas palabras, Carmela le ofreció el regalo más preciado, la libertad de elegir. Y en ese instante, bajo el cielo que se oscurecía sobre Michoacán, Guadalupe supo que su vida acababa de cambiar para siempre. La noche llegó a la hacienda Solórzano, envuelta en un silencio tenso. Después de la cena, donde apenas se cruzaron palabras, Guadalupe se retiró a su pequeña habitación. Esta vez, no se sentía prisionera, sino refugiada. Necesitaba espacio para procesar el torbellino de revelaciones. Su madre, Carmela, se había instalado en la habitación de huéspedes por insistencia de doña Mercedes, quien bajo su aparente hospitalidad escondía el temor a un escándalo mayor si la mujer partía a hospedarse en el pueblo. A solas con sus pensamientos, Guadalupe intentaba reconciliar la imagen de la madre perdida que había imaginado toda su vida con la mujer elegante y decidida que había aparecido de la nada. Una mujer que, según su propia historia, nunca había dejado de buscarla. ¿Debía creerle? ¿O era todo una elaborada mentira? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo, esperando ver a Josefina con algún mandado de última hora. Pero fue Carmela quien entró, llevando un pequeño baúl de madera labrada. «Espero no molestarte», dijo con voz suave. «Hay cosas que quiero mostrarte, si me lo permites». Guadalupe asintió, sentándose en el borde de la cama. Su madre colocó el baúl entre ambas y lo abrió con movimientos cuidadosos, casi reverenciales. «He llevado esto conmigo durante 20 años», explicó. «Es todo lo que pude salvar de nuestra vida juntas». Del interior extrajo primero una fotografía antigua.
Una Carmela joven, sonriente, sosteniendo a un bebé envuelto en mantillas blancas. «Tenías apenas 3 meses aquí», dijo, acariciando la imagen con la punta de los dedos. «Ya eras observadora, con esos ojos que parecían entenderlo todo». Luego mostró otra fotografía, esta de un hombre joven de rostro serio pero ojos amables, sentado junto a un escritorio lleno de libros. «Tu padre, Eduardo». Esta fue tomada en su oficina de la universidad, un año antes de su partida. Guadalupe tomó la fotografía con manos temblorosas. El parecido era innegable, la misma frente amplia, la misma curva en las cejas. Por primera vez en su vida, veía reflejados sus propios rasgos en otra persona. «¿Cómo era él?», preguntó con voz apenas audible. Carmela sonrió, sus ojos iluminándose con el recuerdo. Apasionado, terco, brillante. Podía discutir durante horas sobre un solo verso de poesía. Amaba la música, aunque no sabía tocar ningún instrumento, y tenía una risa que llenaba cualquier habitación. Del baúl fueron emergiendo más tesoros: un mechón de cabello infantil atado con una cinta azul, un zapatito tejido diminuto, cartas amarillentas por el tiempo, recortes de periódico que mencionaban a Eduardo Fuentes y sus contribuciones académicas. «Esto es lo más valioso», dijo Carmela finalmente, extrayendo un sobre gastado. «La última carta que me escribió tu padre cuando supo que estaba embarazada». Guadalupe la tomó con reverencia, pero no la abrió. «Léela cuando estés lista», añadió su madre con comprensión. «No hay prisa». El contenido del baúl era la prueba tangible de una historia diferente a la que le habían contado, de una vida que podría haber sido suya. «¿Por qué no luchaste más por mí?», preguntó finalmente, dando voz al pensamiento que la atormentaba. Carmela cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Lo hice, hija, de todas las formas que pude. Cuando mi padre decidió separarnos, intenté huir contigo, pero era joven, sin recursos, sin apoyo. Me encontraron y te arrancaron de mis brazos mientras dormías». Su voz se quebró. «Después me enviaron lejos, con la amenaza de que si intentaba contactarte, te enviarían a un internado al otro lado del país donde nunca podría encontrarte. Durante años envié cartas que fueron devueltas. Contraté personas para que te buscaran discretamente. Cuando finalmente tuve los medios para enfrentar a mi familia, me dijeron que habías sido adoptada legalmente y que estabas feliz con tu nueva vida». Guadalupe sintió que las piezas encajaban dolorosamente. «Nunca hubo adopción», dijo con amargura. «Solo me pasaron de casa en casa, siempre como un favor que hacían a la familia, nunca por cariño». «Lo siento tanto», susurró Carmela, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Si hubiera sabido». «No es tu culpa», respondió Guadalupe, sorprendiéndose a sí misma con esas palabras de perdón que surgían naturalmente. «Nos engañaron a ambas». Permanecieron en silencio por unos minutos, cada una procesando la magnitud de lo perdido y quizás de lo que podría recuperarse. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente Guadalupe. Carmela respiró hondo. «He venido a llevarte conmigo, si así lo deseas. Tengo una casa en la Ciudad de México. La escuela que fundé es próspera. Podrías estudiar, tener la educación que siempre mereció». La oferta era tentadora, un camino hacia la libertad que Guadalupe había soñado. Sin embargo, la imagen de la esperanza y de don Ernesto apareció en su mente, una presencia inesperada pero persistente. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Todo esto es abrumador». «Por supuesto», asintió Carmela, recogiendo cuidadosamente los tesoros en el baúl. «Tomaremos las decisiones cuando estés lista. Ahora descansa. Ha sido un día intenso». Antes de salir, abrazó a su hija brevemente. Un contacto tímido pero lleno de promesa. «Buenas noches, hija mía». «Buenas noches, mamá». La palabra se sintió extraña en sus labios, pero no incorrecta. Esa noche, Guadalupe durmió con la fotografía de su padre bajo la almohada, como una conexión tangible con el pasado que le había sido negado. Al amanecer, sin embargo, la realidad volvió con toda su complejidad. Durante el desayuno, doña Mercedes mantuvo una cortesía forzada hacia Carmela, mientras dirigía miradas aceradas a Guadalupe.
Cuando las tres mujeres quedaron a solas, la matriarca Solórzano finalmente habló con claridad. «Supongo que ahora querrás llevártela», dijo a Carmela, como si Guadalupe no estuviera presente. «Después de todos estos años, apareces para trastornar la vida que construimos para ella». Carmela mantuvo la compostura, su voz firme pero serena. «La vida que le negaron, querrás decir. No vine a crear conflictos, Mercedes, solo a recuperar a mi hija». «¿Y qué vida le ofrecerás?», contraatacó doña Mercedes. «La de una mujer sin esposo, con un negocio que depende del capricho de familias adineradas. Aquí tiene estabilidad, respeto por asociación con nuestra familia». Guadalupe observaba el intercambio con creciente indignación. Seguían hablando de ella como si no tuviera voz ni voluntad propia. «Disculpen», interrumpió, su tono más firme de lo que jamás se había permitido. «Creo que soy yo quien debe decidir sobre mi propio futuro». Ambas mujeres la miraron sorprendidas, como si un mueble hubiera comenzado a hablar. «Por supuesto, querida», se apresuró a decir Carmela. «Nadie te obligará a nada». Doña Mercedes entrecerró los ojos. «Hablas como si tuvieras opciones, Guadalupe. Has olvidado tu posición. Sin esta familia no serías nadie». «Mi posición», repitió Guadalupe, sintiendo que algo se rompía dentro de ella, liberando una fuerza desconocida. «Mi posición es la de una mujer que ha sido engañada toda su vida, tratada como sirvienta, cuando en realidad soy sobrina directa de esta familia, hija de Carmela Solórzano, nieta de don Federico». La mención del patriarca hizo que doña Mercedes palideciera. «No tienes derecho a reclamar ese parentesco. Tu madre renunció a él cuando deshonró nuestro apellido». «Suficiente», intervino Carmela con autoridad. «No permitiré que sigas menospreciando a mi hija. Si el escándalo te preocupa tanto, Mercedes, deberías recordar que ahora puedo hablar libremente sobre cómo esta familia me separó de mi bebé y la condenó a una vida de servidumbre». La amenaza velada surtió efecto. Doña Mercedes se levantó bruscamente. «Haz lo que quieras, Carmela. Siempre lo has hecho, pero no esperes que esta familia te reciba con los brazos abiertos cuando tu experimento maternal fracase». Salió del comedor con pasos furiosos, dejando a madre e hija en un silencio cargado de posibilidades. «No tienes que decidir hoy», dijo Carmela suavemente. «Puedo quedarme unos días más hasta que...». Un ruido en la entrada principal la interrumpió. Voces, pasos, el sonido característico de botas sobre el suelo de madera. Y entonces, inesperadamente, don Ernesto Vega apareció en el umbral del comedor. Sus ojos recorrieron la estancia hasta fijarse en Guadalupe, con una mezcla de alivio y preocupación. «Disculpen la intrusión», dijo con la dignidad formal que lo caracterizaba. «Vine a ver si Guadalupe se encuentra bien». Carmela miró alternativamente a su hija y al recién llegado, captando al instante la corriente invisible que fluía entre ambos. «¿Y ustedes?», preguntó con amable curiosidad. «Ernesto Vega», respondió él con una inclinación respetuosa. «Un amigo de la familia». La descripción resultaba claramente insuficiente, algo que no pasó desapercibido para Carmela. «Soy Carmela Ramírez», se presentó, extendiendo su mano. «Madre de Guadalupe». La sorpresa transformó el rostro de don Ernesto, que miró a Guadalupe buscando confirmación. Ella asintió levemente, incapaz de articular la complejidad de los acontecimientos recientes. «Es una larga historia», añadió Carmela con una sonrisa comprensiva. «Quizás podríamos continuar esta conversación en un entorno más cómodo. ¿Nos acompaña al jardín, señor Vega?». Los tres se dirigieron al pequeño jardín trasero, donde las bugambilias ofrecían sombra generosa. Allí, sentados en bancos de piedra, Carmela resumió la historia de separación y reencuentro, mientras don Ernesto escuchaba con atención respetuosa. Su mirada, sin embargo, se volvía constantemente a Guadalupe, como intentando leer en su rostro los pensamientos que no expresaba. «Es una situación extraordinaria», comentó finalmente. «Me alegra que hayas encontrado a tu madre, Guadalupe». Su tono sincero confirmaba que realmente se alegraba por ella, aunque aquello pudiera significar su partida definitiva de la región. «Gracias»,
respondió ella, encontrando finalmente su voz. Todo ha sido tan repentino. La vida a veces nos sorprende con regalos inesperados, intervino Carmela, observando atentamente la interacción entre ambos. ¿Puedo preguntar cómo se conocieron ustedes? Don Ernesto explicó brevemente las circunstancias del primer encuentro, la tormenta, el refugio ofrecido. No mencionó, sin embargo, la invitación a Guadalupe para trabajar en La Esperanza, ni los domingos compartidos en misa. Algunas cosas parecían demasiado personales para ser expresadas en palabras. Le debo mucho a don Ernesto, añadió Guadalupe, sus ojos encontrándose brevemente con los de él. Fue el primero en tratarme con respeto, sin esperar servicio a cambio. Carmela asintió, comprendiendo más de lo que se decía explícitamente. Eso es un regalo invaluable, comentó. El respeto no puede comprarse ni exigirse. Un silencio cómodo se instaló entre los tres, roto finalmente por don Ernesto. He venido también por otro motivo, dijo, dirigiéndose a Guadalupe. Quería invitarte formalmente a la celebración del aniversario de La Esperanza el próximo domingo. Es una pequeña reunión, nada ostentoso, pero sería un honor contar con tu presencia. Antes de que Guadalupe pudiera responder, añadió, por supuesto, la invitación se extiende a su madre, señora Ramírez. Carmela sonrió, captando la delicadeza del gesto. Sería un placer, respondió por ambas. Siempre que para entonces sigamos en la región. La pregunta implícita quedó flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo más permanecerían allí? ¿Qué decisión tomaría Guadalupe? Don Ernesto pareció entender la incertidumbre del momento. No quiero importunar más, dijo, levantándose. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Al despedirse, retuvo la mano de Guadalupe un instante más de lo necesario. Cualquiera que sea tu decisión, dijo en voz baja, deseo que encuentres la felicidad que mereces. Cuando el sonido de los cascos de su caballo se perdió en la distancia, Carmela miró a su hija con expresión pensativa. Es un hombre poco común, comentó. Hay una profundidad en él que no se encuentra fácilmente. Guadalupe asintió, sintiendo que su confusión aumentaba. Por un lado, la posibilidad de una nueva vida junto a la madre recién encontrada, lejos de las limitaciones y prejuicios de la provincia. Por otro, la inexplicable conexión que sentía con don Ernesto y La Esperanza, como si algo importante hubiera comenzado a florecer allí. Estoy tan perdida, mamá, confesó finalmente, la palabra mamá fluyendo ahora con más naturalidad. Hace una semana mi vida era simple, aunque difícil. Ahora todo es posible, y eso me asusta. Carmela tomó sus manos con ternura. No tienes que decidirlo todo hoy. El futuro se construye paso a paso, día a día. Y ahora tienes opciones reales, no solo resignación. Aquella noche, Guadalupe escribió en un pequeño cuaderno que Carmela le había regalado, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué quería realmente? ¿Qué futuro podía imaginar para sí misma? La educación que le ofrecía su madre era tentadora. La oportunidad de desarrollar talentos que habían permanecido dormidos por necesidad. Pero también existía otra posibilidad, una que apenas se atrevía a nombrar. Quedarse cerca de La Esperanza, cerca de don Ernesto, explorando esa conexión inesperada que había nacido entre ambos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Doña Mercedes había adoptado una actitud distante pero no hostil, quizás temiendo las consecuencias de un enfrentamiento directo con Carmela. Guadalupe quedó eximida de sus tareas habituales, pasando el tiempo reconstruyendo su relación con su madre, descubriendo coincidencias sorprendentes en gustos y maneras. Tienes la misma forma de fruncir el ceño cuando algo te intriga, comentó Carmela una tarde mientras leían juntas en el jardín, y la misma risa contenida, como si temieras molestar a alguien con tu alegría. Guadalupe nunca había pensado en esos detalles, en las pequeñas formas en que la genética se manifestaba más allá del parecido físico. Era reconfortante descubrir que, incluso separadas, algo las había mantenido conectadas. El jueves llegó una carta de La Esperanza, no para Guadalupe, sino para Carmela. Don Ernesto la invitaba a visitar la hacienda antes de la celebración del domingo, para conocer el lugar que había significado tanto para su hija,
La invitación era cortés, pero transparente en su intención. Quería hablar con Carmela a solas. ¿Qué crees que quiera decirme?, preguntó Carmela mientras se preparaba para la visita. Guadalupe fingió desinterés, aunque su corazón latía acelerado. Quizás solo está siendo amable, respondió evitando la mirada inquisitiva de su madre. O quizás quiere asegurarse de que no te lleves lejos a alguien que le importa, sugirió Carmela con suavidad. Ese hombre tiene sentimientos por ti, Guadalupe. No lo ha dicho, pero se lee en cada gesto. Es solo amabilidad, insistió ella, aunque un rubor delator coloreó sus mejillas. Tiene más de 50 años, yo apenas 24. El corazón no consulta el calendario, respondió Carmela con una sonrisa enigmática. Tu padre era 15 años mayor que yo, y fue el amor más verdadero que he conocido. Esa revelación dio a Guadalupe una nueva perspectiva. No había considerado que su propia existencia era el resultado de un amor que también había desafiado convenciones. Carmela partió poco después, elegante en un sencillo vestido azul, prometiendo regresar para la cena. Guadalupe intentó ocuparse en pequeñas tareas, pero la ansiedad la consumía. ¿Qué estarían hablando? ¿Qué decisiones se tomarían sobre su futuro? Cuando finalmente escuchó el carruaje que traía de regreso a su madre, corrió a la entrada, incapaz de disimular su impaciencia. Carmela descendió con movimientos pausados, su expresión serena pero impenetrable. ¿Cómo fue?, preguntó Guadalupe apenas estuvieron a solas. Muy interesante, respondió su madre, tomándose su tiempo para quitarse los guantes y el sombrero. La esperanza es un lugar hermoso, aunque necesita una mano femenina que le devuelva todo su esplendor. Mamá, insistió Guadalupe, casi desesperada. ¿De qué hablaron? Carmela sonrió con dulzura. De ti, principalmente, de tus cualidades, tu inteligencia, tu bondad, de cómo transformaste esa casa solitaria en apenas unos días. Hizo una pausa, observando las emociones que cruzaban el rostro de su hija. Y hablamos de posibilidades, Guadalupe, de futuros que podrían ser. ¿Qué posibilidades? La ansiedad crecía con cada evasiva. Carmela tomó las manos de su hija entre las suyas. Don Ernesto Vega es un hombre honorable, que ha sufrido pérdidas profundas. Está convencido de que encontrarte fue un regalo del destino, una segunda oportunidad que no esperaba. El corazón de Guadalupe dio un vuelco. ¿Te ha hablado de matrimonio? La palabra parecía demasiado grande, demasiado definitiva para pronunciarse en voz alta. No exactamente, respondió Carmela con cautela. Ha expresado su deseo de tener la oportunidad de conocerte mejor, sin presiones ni expectativas. Es consciente de la diferencia de edad, de las habladurías que podrían surgir. También entiende que ahora tienes opciones que antes no existían. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Principalmente, quería mi bendición para cortejarte apropiadamente, si tú lo permites. Guadalupe se dejó caer en una silla, abrumada por la magnitud de lo que escuchaba. No era solo amistad o gratitud lo que don Ernesto sentía por ella. Era algo más profundo, más significativo. ¿Y tú qué le dijiste?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Le dije que respetaría cualquier decisión que tomaras, respondió Carmela con sinceridad. Que no había recuperado a mi hija para imponerle un destino, sino para ofrecerle libertad. Sus ojos se llenaron de emoción contenida. También le dije que, si decidías quedarte, esperaba que te tratara siempre con el respeto y la consideración que mereces, que te permitiera florecer según tu propia naturaleza, no a la sombra de sus necesidades. Guadalupe sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Por primera vez en su vida, alguien defendía su derecho a elegir, a ser protagonista de su propia historia. Gracias, susurró, abrazando impulsivamente a su madre. Por entender. Carmela correspondió al abrazo, meciendo suavemente a su hija como si fuera nuevamente aquella niña que le habían arrebatado. Eres una mujer extraordinaria, Guadalupe. Sea cual sea el camino que elijas, estaré orgullosa de ti. Esa noche, contemplando las estrellas desde la ventana de su habitación, Guadalupe comenzó a vislumbrar una posibilidad
que antes no se habría atrevido a imaginar. Quizás no tenía que elegir entre su madre recién encontrada y el hombre que había despertado sentimientos desconocidos en ella. Quizás existía un futuro donde ambos caminos se entrelazaran, creando algo nuevo e inesperado. Con esa esperanza en el corazón, se durmió más tranquila que en muchas noches anteriores. Pero el destino aún guardaba sorpresas para Guadalupe Ramírez, y algunas verdades permanecían ocultas, esperando el momento adecuado para revelarse. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las bugambilias del jardín. Guadalupe se despertó con una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero favorecedor que Carmela le había regalado, y se peinó con más esmero que de costumbre. A la hora del desayuno, encontró a su madre conversando amigablemente con Josefina, quien había abandonado su hostilidad inicial ante la evidente transformación en el estatus de Guadalupe. «Buenos días», saludó, sorprendida por la atmósfera relajada. «Pareces radiante esta mañana», observó Carmela sirviéndole una taza de chocolate caliente. «¿Has tomado alguna decisión?». Guadalupe se sentó, considerando cuidadosamente sus palabras. «Estoy pensando que quizás podría quedarme un tiempo más en Michoacán», comenzó, observando la reacción de su madre. «No necesariamente aquí en la hacienda Solórzano, pero cerca, para conocer mejor la región, mis raíces». Carmela asintió, comprensiva. «¿Y para conocer mejor a cierto hacendado?», añadió con una sonrisa cómplice. Guadalupe no pudo evitar sonrojarse. «También», admitió finalmente. «Siento que hay algo especial en la esperanza, algo que apenas estaba empezando a descubrir cuando tuve que marcharme». «El corazón tiene sus propios tiempos», respondió Carmela con sabiduría. «No hay que apresurarlo ni frenarlo». Su expresión se tornó más seria. «Pero hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión definitiva. Algo que descubrí ayer durante mi visita a La Esperanza». Guadalupe sintió un escalofrío de inquietud. «¿Qué sucede?». Carmela respiró hondo antes de continuar. «Mientras conversaba con don Ernesto, mencioné el nombre de tu padre. La reacción fue inesperada. Eduardo Fuentes no era un desconocido para él. La sorpresa dejó a Guadalupe sin palabras. Carmela continuó, eligiendo cuidadosamente cada expresión. «Resulta que don Ernesto y tu padre fueron compañeros en la universidad, hace muchos años. No amigos cercanos, pero se conocían. Cuando le mostré la fotografía que llevo conmigo, lo reconoció inmediatamente». El mundo parecía girar más despacio alrededor de Guadalupe. «¿Mi padre y don Ernesto se conocían? ¿Cómo es posible?». «El mundo es más pequeño de lo que imaginamos», respondió Carmela. «Ambos estudiaron Derecho, aunque en diferentes años. Se cruzaron en algunos eventos académicos, publicaciones. Don Ernesto recordaba a Eduardo como un profesor brillante y apasionado. Una conexión invisible había existido siempre, esperando ser descubierta. La coincidencia parecía demasiado perfecta para ser real». «¿Por qué no me lo dijo cuando le hablé de mi padre?», preguntó Guadalupe, confundida. «No lo supo hasta ayer», explicó Carmela. «Tú nunca mencionaste el apellido completo, y él nunca imaginó que aquel profesor que conoció brevemente podría ser tu padre. Solo al ver la fotografía hizo la conexión». El silencio que siguió estaba cargado de significado. ¿Era el destino? ¿Una casualidad extraordinaria? ¿O algo más? «Hay otra cosa», añadió Carmela, su voz adoptando un tono más cauteloso. «Algo que don Ernesto me pidió que te contara yo misma, para que pudieras procesarlo con calma». Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?». Después de reconocer a Eduardo en la fotografía, don Ernesto buscó entre sus antiguos documentos. Encontró un artículo académico que ambos habían escrito para una publicación de Derecho Agrario. Y encontró también... Carmela dudó un instante. Encontró cartas. Correspondencia entre ellos sobre un caso particular. La disputa por las tierras donde ahora se asienta La Esperanza. La revelación cayó como una piedra en aguas tranquilas. «¿Qué tipo de disputa?», preguntó Guadalupe, sintiendo que se adentraban en territorio peligroso. Las tierras de La Esperanza originalmente
pertenecieron a una comunidad indígena purépecha, explicó Carmela. Durante el Porfiriato, fueron adjudicadas ilegalmente a terratenientes. La familia de don Ernesto las adquirió años después, desconociendo su origen problemático. Tu padre, como especialista en derecho agrario, estaba ayudando a la comunidad a reclamar sus derechos. El pasado se volvía cada vez más complejo, las conexiones más intrincadas. Y don Ernesto estaba del lado opuesto. La idea de que hubieran sido adversarios le resultaba dolorosa. No exactamente, respondió Carmela. Según me explicó, él acababa de heredar la hacienda cuando surgió el conflicto. Buscó a Eduardo como experto, no para oponerse a los reclamos, sino para encontrar una solución justa. Las cartas muestran que estaban trabajando juntos en un acuerdo que beneficiara a todas las partes. Un alivio momentáneo alivió la tensión de Guadalupe, al menos no habían sido enemigos. ¿Qué pasó con ese acuerdo? Nunca se concretó, dijo Carmela con tristeza. Eduardo falleció antes de finalizarlo. La comunidad perdió a su defensor, y el caso quedó sin resolver durante años. Eventualmente, don Ernesto implementó algunas de las ideas que habían discutido. Creó un fideicomiso que destina parte de las ganancias de la hacienda a proyectos comunitarios. Contrató trabajadores locales con condiciones justas. Estableció una escuela para los hijos de los campesinos. Guadalupe procesaba cada nueva información, intentando reconciliarla con la imagen que tenía de don Ernesto. ¿Por qué nunca mencionó nada de esto? Creo que temía tu reacción, respondió Carmela con suavidad. Imagina descubrir que el hombre que te ha mostrado amabilidad estuvo involucrado, aunque indirectamente, en un conflicto con tu padre. Quería que lo supieras, pero pensó que sería menos doloroso si venía de mí. La honestidad de don Ernesto, incluso cuando podía costarle la buena opinión de Guadalupe, la conmovió profundamente. No había intentado ocultar la verdad ni manipularla. Necesito hablar con él, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Ahora mismo. ¿Estás segura? Carmela parecía preocupada. Tal vez necesites tiempo para asimilar todo esto. He pasado demasiado tiempo en la oscuridad, respondió Guadalupe con determinación. No quiero más secretos, más verdades a medias, quiero escuchar su versión directamente. Sin esperar más, se dirigió a los establos. Por primera vez, no pidió permiso para tomar uno de los caballos de la hacienda Solórzano. Ya no era una sirvienta temerosa, sino una mujer con propósito. El camino hacia la esperanza nunca le pareció tan largo. Cada curva del sendero parecía una prueba de paciencia. Cada colina un obstáculo entre ella y las respuestas que buscaba. Cuando finalmente divisó la hacienda, con su fachada blanca resplandeciente bajo el sol de la mañana, sintió una mezcla de anticipación y temor. ¿Cómo afectaría esta nueva revelación lo que comenzaba a sentir por don Ernesto? Los trabajadores la saludaron con respeto al verla llegar. Algunos la recordaban de su breve estancia anterior y la trataban con una familiaridad que contrastaba con la frialdad experimentada en la hacienda Solórzano. Desmontó frente a la casa principal y antes de que pudiera llamar a la puerta, don Ernesto apareció en el umbral. Su rostro reflejaba sorpresa, esperanza y un temor apenas disimulado. «Guadalupe», dijo simplemente, «no esperaba verte hoy». «Necesitamos hablar», respondió ella, directa pero no hostil, «sobre mi padre, sobre ustedes». Él asintió con gravedad, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Por supuesto, pensé que querrías tiempo después de que tu madre te contara». «Prefiero la verdad inmediata a la incertidumbre prolongada», interrumpió Guadalupe. La Biblioteca de la Esperanza era un lugar acogedor, con estanterías que llegaban al techo y cómodos sillones de cuero gastado. Don Ernesto indicó a Guadalupe que tomara asiento mientras servía 2 tazas de té, sus movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «No sé por dónde empezar», admitió finalmente, sentándose frente a ella. «Por el principio», sugirió Guadalupe, su voz más suave. «¿Cómo conoció a mi padre?» Don Ernesto tomó un sorbo de té antes de responder. «Lo conocí en la Universidad Nacional, hace casi 30 años. Yo era un estudiante de último año
cuando él comenzó como profesor adjunto. Era brillante, carismático, comprometido con causas que otros consideraban perdidas. Sus ojos se perdieron un momento en los recuerdos. Nos cruzamos algunas veces en seminarios, publicaciones académicas. No éramos amigos cercanos, pero había respeto mutuo. Hizo una pausa, evaluando la reacción de Guadalupe. Años después, cuando heredé La Esperanza, me encontré con un conflicto legal sobre estas tierras. La comunidad purépecha original tenía documentos históricos que respaldaban su reclamo. Busqué a Eduardo porque era el mejor en derecho agrario, esperando que pudiera ayudarme a encontrar una solución justa. Mi madre mencionó cartas, dijo Guadalupe. Don Ernesto asintió, levantándose para extraer una caja de metal de uno de los estantes. Aquí está toda la correspondencia. Puedes leerla si lo deseas. Le entregó la caja con gesto solemne. Verás que no éramos adversarios, sino colaboradores buscando justicia para todos los involucrados. Guadalupe abrió la caja con manos temblorosas. En su interior encontró cartas cuidadosamente organizadas por fecha, con la caligrafía de su padre, que solo conocía por las pocas muestras que Carmela conservaba. Leyó fragmentos al azar, confirmando lo que don Ernesto había dicho. Ambos hombres trabajaban juntos en una solución que respetara los derechos históricos sin desplazar a quienes ahora dependían de la hacienda para su sustento. Mi padre parecía respetarlo, comentó, levantando la mirada de las cartas. Y yo a él, respondió don Ernesto con sinceridad. Su compromiso con la justicia era inquebrantable, pero también era pragmático. Entendía que las soluciones debían ser viables para todas las partes. Un silencio reflexivo se instaló entre ambos mientras Guadalupe continuaba explorando el contenido de la caja. Entre las cartas, encontró un documento más formal, un borrador de acuerdo que nunca llegó a firmarse. Y entonces, algo inesperado. Una fotografía donde aparecían Eduardo y Ernesto, más jóvenes, estrechándose las manos frente a lo que parecía ser la entrada de la hacienda. Nunca vi esta foto, dijo, mostrándosela. Fue tomada la única vez que tu padre visitó La Esperanza, explicó don Ernesto. Quería conocer personalmente el lugar, hablar con la comunidad local, entender todas las dimensiones del conflicto. Pasó 3 días aquí, recorriendo los campos, conversando con los trabajadores. La imagen de su padre en el mismo lugar donde ella ahora se encontraba creaba una conexión casi tangible a través del tiempo. ¿Sabía usted de mi existencia?, preguntó de repente. ¿Sabía que Eduardo tenía una hija? Don Ernesto negó con la cabeza. No teníamos ese tipo de relación personal. Nuestras conversaciones se limitaban al caso legal. Solo mencionó vagamente que había conocido a alguien especial, pero no dio detalles. Hizo una pausa, como considerando si debía continuar. Cuando falleció tan inesperadamente, intenté contactar a sus familiares para expresar mis condolencias y hablar sobre el acuerdo inconcluso. La universidad me dijo que no tenía familia cercana conocida. Un nuevo silencio, más denso, cayó sobre ellos. Tantas conexiones perdidas, tantos caminos que podrían haberse cruzado antes. ¿Qué sintió cuando mi madre le mostró la fotografía de mi padre?, preguntó Guadalupe. Cuando se dio cuenta de quién era yo realmente. Don Ernesto se levantó, caminando hacia la ventana. La luz del mediodía perfilaba su silueta, destacando las canas en sus sienes, la postura digna pero ligeramente inclinada por el peso de los años y las pérdidas. Sentí que el círculo se cerraba, respondió finalmente, volviéndose hacia ella, que algo que había quedado inconcluso encontraba su resolución de la manera más inesperada. Sus ojos, habitualmente reservados, mostraban una emoción nueva. Durante años me pregunté si había hecho lo suficiente para honrar la visión de tu padre. Implementé partes del acuerdo, establecí el fideicomiso, mejoré las condiciones de los trabajadores, pero siempre sentí que quedaba algo pendiente. Dio unos pasos hacia Guadalupe, aunque manteniendo una distancia respetuosa. Entonces apareciste tú, en medio de una tormenta, la hija de Eduardo Fuentes, la viva imagen de su integridad y determinación, como si el destino hubiera encontrado una forma de completar lo que comenzamos hace tanto tiempo. Las palabras reverberaban en el corazón de Guadalupe,
resonando con una verdad que trascendía la coincidencia. ¿Temía que esto cambiara lo que pienso de usted?, preguntó con suavidad. Que al saber de su conexión con mi padre, de un conflicto sobre estas tierras, lo temía, admitió don Ernesto. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque sé cómo las verdades parciales pueden distorsionarse. Quería que lo supieras todo, directamente, sin interpretaciones ajenas. Se acercó un poco más. Tu opinión se ha vuelto importante para mí, Guadalupe, más de lo que debería, tal vez. La confesión, aunque sutil, era inequívoca. Guadalupe sintió que algo se liberaba dentro de ella, una certeza que había estado formándose silenciosamente. ¿Sabe por qué vine hoy, sin esperar al mañana?, preguntó, levantándose también, para ver si esta revelación cambiaría lo que estoy empezando a sentir por usted, para saber si el pasado podía ensombrecer el presente. Don Ernesto contuvo la respiración, esperando. ¿Y ha cambiado? Su voz apenas ocultaba la vulnerabilidad que raramente mostraba. Guadalupe dio un paso hacia él, acortando la distancia. Ha profundizado, respondió con sencillez. Conocer esta conexión con mi padre, saber que usted intentó hacer lo correcto incluso antes de conocerme, me muestra el hombre que realmente es. La tensión que había mantenido rígidos los hombros de don Ernesto pareció disolverse. Eres extraordinaria, Guadalupe Ramírez, dijo con voz emocionada. En apenas semanas has transformado mi mundo entero. Y usted el mío, respondió ella. Me ha mostrado que puedo ser tratada con dignidad, que merezco respeto, que tengo voz y elección. El momento parecía suspendido en el tiempo, cargado de posibilidades. Don Ernesto extendió su mano con gesto tentativo. Guadalupe la tomó sin dudar, sintiendo la calidez de aquellos dedos fuertes pero gentiles. Hay mucho que quisiera decirte, comenzó él, sobre lo que siento, sobre lo que espero, pero temo que sea demasiado pronto, que te abrume con expectativas cuando apenas estás redescubriendo tu libertad. Guadalupe apretó suavemente su mano. No tenemos que decidir todo hoy, respondió, repitiendo las sabias palabras de su madre. El tiempo está de nuestro lado ahora. Una conexión silenciosa fluyó entre ambos, más elocuente que cualquier declaración formal. No era un romance impulsivo ni una pasión arrebatadora. Era algo más profundo, un reconocimiento mutuo, un encuentro de almas que habían conocido la soledad y ahora vislumbraban la posibilidad de compañía. El sonido de cascos aproximándose interrumpió el momento. Don Ernesto se separó con reluctancia, mirando por la ventana. Es Rosalía, regresando del pueblo, comentó. Luego añadió con tono más ligero. Probablemente debería invitarte a almorzar antes de que regrese y me regañe por mi falta de hospitalidad. Guadalupe sonrió, agradecida por el cambio hacia una conversación más cotidiana. Me encantaría almorzar aquí, siempre que pueda ayudar en la cocina. No me gusta ser solo invitada. Esta es la diferencia entre tú y tantas otras personas, respondió don Ernesto con admiración. Nunca esperas privilegios, aunque los merezcas más que nadie. El almuerzo transcurrió en una atmósfera de creciente comodidad. Guadalupe insistió en ayudar a Rosalía, quien la recibió con efusivos abrazos y comentarios sobre lo bien que se veía. La libertad te sienta bien, muchacha, dijo la cocinera, mientras preparaban juntas un guiso de chiles poblanos. Se te ve en los ojos, en cómo caminas. Guadalupe se sorprendió ante la observación. ¿Tan evidente es? Rosalía asintió con sabiduría de años. La diferencia entre quien sirve por obligación y quien ayuda por elección es como la diferencia entre una jaula y un nido. Ambos son espacios limitados, pero uno aprisiona y el otro acoge. Las palabras resonaron profundamente en Guadalupe. Toda su vida había estado en jaulas de distintos tamaños y formas. La hacienda Solórzano había sido la más reciente, pero no la única. Ahora, por primera vez, sentía que podía elegir. La esperanza podría ser un nido, no una jaula. Durante la comida, don Ernesto habló de sus planes para la hacienda, de proyectos que había postergado por falta de motivación. La celebración de mañana es algo que no habría considerado hace unos meses, confesó. Desde que me quedé solo, apenas mantenía las tradiciones básicas. Pero este año
Sentí que era tiempo de recordar que la esperanza no es solo un nombre, sino una promesa. El simbolismo no pasó desapercibido para Guadalupe. La hacienda, como su dueño, estaba despertando de un largo letargo. ¿Qué celebran exactamente?, preguntó genuinamente interesada. La fundación de la hacienda en su forma actual, explicó don Ernesto. Mi abuelo estableció la esperanza como un refugio después de tiempos difíciles. Decía que estas tierras tenían un propósito especial, que algún día entenderíamos. Una expresión pensativa cruzó su rostro. Quizás comenzamos a entenderlo ahora. La tarde avanzaba mientras conversaban, compartiendo historias y silencios por igual. Guadalupe se sorprendió de la facilidad con que fluía el diálogo, de cómo las diferencias de edad y experiencia parecían disolverse ante intereses compartidos y valores similares. Cuando finalmente se preparó para regresar, don Ernesto la acompañó hasta el caballo. Gracias por venir hoy, dijo con sinceridad. Por darme la oportunidad de explicar, por escuchar con mente abierta. Gracias por su honestidad, respondió ella, por respetar mi derecho a conocer la verdad completa. Se miraron un momento, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente conocidos unidos por circunstancias fortuitas, sino dos personas eligiendo activamente construir una conexión. Hasta mañana, se despidió Guadalupe, montando con agilidad. Esperaré con ansia su visita, respondió don Ernesto, sus ojos comunicando lo que las palabras no expresaban completamente. Durante el camino de regreso, Guadalupe sintió una ligereza desconocida. Las revelaciones del día, lejos de complicar sus sentimientos, habían creado un terreno más sólido donde podrían florecer. La conexión con su padre, la integridad demostrada por don Ernesto, todo parecía entrelazarse en un diseño más grande del que apenas comenzaba a vislumbrar los contornos. En la hacienda Solórzano, Carmela la esperaba en el portal, evidentemente preocupada. Estaba a punto de enviar a alguien a buscarte, dijo abrazándola. ¿Cómo fue todo? Guadalupe sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero. Mejor de lo que esperaba, respondió. Mucho mejor. Esa noche, sentadas en el jardín bajo un cielo estrellado, Guadalupe compartió con su madre los detalles de la conversación, las cartas, la fotografía que unía a los dos hombres que habían marcado su vida de maneras tan distintas. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente Carmela. Guadalupe contempló las estrellas antes de responder. Quiero conocerlo mejor, mamá. Quiero darle a esto, sea lo que sea, una oportunidad de crecer naturalmente. Miró a su madre con expresión serena pero determinada. Y quiero que sepas que eso no significa perderte nuevamente. Podemos encontrar una forma de que ambas relaciones coexistan. Carmela tomó su mano con ternura. Nunca te pediría que eligieras, hija. La vida ya te ha obligado a suficientes sacrificios. Una expresión traviesa iluminó su rostro. Además, siempre quise una casa en el campo. La Ciudad de México puede ser agotadora a veces. Guadalupe rió, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. No tenía todas las respuestas aún, pero por primera vez el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Lo que vendría después dependería de decisiones tomadas libremente, no de obligaciones impuestas o expectativas ajenas. Mientras se preparaba para dormir, Guadalupe encontró sobre su almohada un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Al abrirlo, descubrió un hermoso chal de seda azul con delicados bordados. Una nota lo acompañaba. Para mañana, que tu belleza exterior refleje la interior. Con amor, mamá. El regalo era más que una prenda. Era un símbolo de aceptación y apoyo. Carmela entendía los sentimientos nacientes de su hija y los respetaba. No intentaba dirigir su vida ni imponerle un camino predeterminado. Le ofrecía simplemente lo que siempre había deseado darle: libertad para elegir, acompañada de amor incondicional. Con el chal entre sus manos, Guadalupe sintió una certeza creciente. El día siguiente marcaría un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para todos los involucrados en esta historia inesperada. La celebración en la esperanza sería mucho más significativa de lo que cualquiera podría imaginar. Pero aún quedaba una sombra, una pieza del rompecabezas que permanecía oculta.
y su revelación podría cambiarlo todo, para bien o para mal. El día de la celebración amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza misma quisiera sumarse al festejo. Guadalupe despertó temprano, con una mezcla de anticipación y nerviosismo que la mantuvo inquieta mientras se preparaba. El vestido que Carmela había elegido para la ocasión era sencillo pero elegante. Un tono verde esmeralda que resaltaba el dorado de su piel y el castaño profundo de sus ojos. Con el chal azul sobre los hombros, su imagen en el espejo le devolvió el reflejo de una mujer diferente a la que había sido apenas unas semanas atrás. No era solo la ropa, era la postura, la mirada, la certeza en sus movimientos. «Estás hermosa», dijo Carmela desde la puerta, contemplando a su hija con orgullo evidente. «Don Ernesto quedará sin aliento cuando te vea». Guadalupe sonrió, permitiéndose un momento de vanidad que nunca antes se había concedido. «¿Crees que sea demasiado?», preguntó, insegura de repente. «Todo esto es tan nuevo para mí». Carmela se acercó ajustando ligeramente el chal sobre los hombros de su hija. «Es exactamente lo adecuado», respondió con firmeza. «Ni ostentoso ni insignificante, como tú misma». Se detuvo, observándola con expresión reflexiva. «¿Sabes? Me recuerdas tanto a mí a tu edad, la misma determinación, el mismo fuego interior. Pero tú tienes algo más, una sabiduría que yo adquirí dolorosamente con los años». Mientras terminaban de arreglarse, doña Mercedes apareció brevemente para informarles que el carruaje estaba listo. Su actitud hacia Guadalupe había cambiado sutilmente. Ya no era desprecio abierto, sino una neutralidad cautelosa. La verdad sobre la identidad de Guadalupe como miembro legítimo de la familia Solórzano había creado un incómodo ajuste en la jerarquía familiar. «Procuren regresar antes del anochecer», dijo como única recomendación, un eco distante de la autoridad que antes ejercía sin cuestionamiento. El camino hacia la esperanza nunca había parecido tan breve. Guadalupe observaba el paisaje de Michoacán con ojos renovados, apreciando la belleza de los campos verdes ondulantes, las montañas azuladas en la distancia, los pequeños pueblos con sus iglesias de piedra. Era como si, liberada de la carga de la servidumbre y el abandono, pudiera finalmente ver el mundo en toda su riqueza. Al acercarse a la hacienda, notaron signos evidentes de celebración. Guirnaldas de flores adornaban la entrada principal, y trabajadores vestidos con sus mejores ropas iban y venían, ultimando preparativos. En el amplio patio central, mesas largas cubiertas con manteles blancos esperaban a los invitados, mientras músicos afinaban guitarras y violines bajo un toldo improvisado. Don Ernesto los recibió personalmente en la entrada, impecablemente vestido con un traje oscuro que realzaba su porte distinguido. Al ver a Guadalupe, su expresión se transformó en una mezcla de admiración y algo más profundo que no intentó disimular. «Bienvenidas a la esperanza», saludó, inclinándose ligeramente. «Señora Ramírez, Guadalupe, me honran con su presencia». «El honor es nuestro», respondió Carmela con elegancia. «La hacienda luce espléndida. Hemos trabajado mucho para esta celebración», admitió don Ernesto. Después de años de mantener las puertas cerradas, era tiempo de abrirlas nuevamente. Su mirada se dirigió significativamente hacia Guadalupe. «A veces se necesita un cambio inesperado para recordarnos lo que realmente importa». La celebración era más íntima de lo que Guadalupe había imaginado. No era la ostentosa exhibición de riqueza típica de los grandes hacendados, sino una reunión comunitaria donde se mezclaban trabajadores de la hacienda, habitantes del pueblo cercano y algunos invitados de las propiedades vecinas. Don Ernesto los presentó a todos con igual respeto, sin establecer distinciones evidentes de clase o posición. «Quiero que conozcan a alguien especial», les dijo a un grupo de ancianos que conversaban a la sombra de un ahuehuete, doña Carmela Ramírez y su hija Guadalupe, invitadas de honor hoy. El más anciano del grupo, un hombre de rostro arrugado por el sol y ojos brillantes de inteligencia, estudió a Guadalupe con curiosidad. «¿Ramírez, de la familia de Eduardo Fuentes?», preguntó directamente. Guadalupe sintió que el corazón le daba un vuelco. «Era mi padre»,
respondió con orgullo recién descubierto. ¿Lo conoció? El anciano sonrió, revelando dientes sorprendentemente fuertes para su edad. Por supuesto que lo conocí. Fue el único abogado que nos escuchó cuando intentamos recuperar parte de nuestras tierras ancestrales. Un hombre justo, tu padre. Miró a don Ernesto con un respeto que parecía forjado tras años de entendimiento mutuo, y este hombre continuó su trabajo, a su manera. La revelación creó una nueva conexión entre Guadalupe y la comunidad que la rodeaba. A lo largo del día, más personas se acercaron para compartir recuerdos de Eduardo Fuentes, historias que Carmela escuchaba con emoción evidente. El pasado se entrelazaba con el presente de formas inesperadas, creando un tejido de relaciones que trascendían el tiempo. En un momento de la celebración, mientras los músicos tocaban sones tradicionales, don Ernesto invitó a Guadalupe a dar un paseo por los jardines traseros de la hacienda. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo con una mezcla de nerviosismo y anticipación que resultaba conmovedora en un hombre habitualmente tan contenido. La guió hacia una parte del jardín que parecía recién renovada. Árboles frutales jóvenes formaban un semicírculo alrededor de un espacio central donde una placa de bronce brillaba bajo el sol de la tarde. «Lo instalamos ayer», explicó don Ernesto cuando llegaron frente a la placa. «Pensé que era apropiado, considerando todo lo que ha sucedido». Guadalupe leyó la inscripción con emoción creciente. «En memoria de Eduardo Fuentes, 1945-1970, cuya visión de justicia y reconciliación sigue guiando a la esperanza. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de equidad». Las lágrimas acudieron a sus ojos sin previo aviso. Era un reconocimiento público del legado de su padre, una forma de honrar su memoria que trascendía lo personal. «Gracias», susurró incapaz de elaborar más en ese momento. Don Ernesto comprendió el impacto de su gesto. «Es lo mínimo que podía hacer», respondió con sencillez. «Tu padre tenía razón en muchas cosas. Me ha tomado años entenderlo completamente». Se detuvo, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Hay algo más que quiero compartir contigo, algo que descubrí recientemente, revisando los documentos antiguos de la hacienda». Guadalupe lo miró expectante, intrigada por su tono. «¿Qué es?». Don Ernesto tomó aire, como preparándose para una revelación importante. «Encontré el testamento original de mi abuelo, Jerónimo Vega. Contiene una cláusula que nunca fue implementada, una disposición especial sobre las tierras comunales». El interés de Guadalupe se intensificó. «¿Qué tipo de disposición?». «Mi abuelo estableció que si algún descendiente de las familias originarias demostraba interés legítimo en preservar la cultura y tradiciones purépechas, una porción significativa de las tierras debía ser devuelta a la comunidad». Hizo una pausa significativa, bajo la supervisión y protección legal de la familia Vega. Las implicaciones comenzaban a tomar forma en la mente de Guadalupe, y esto se relaciona con lo que tu padre intentaba lograr, completó don Ernesto, con lo que tú podrías ayudar a concretar si lo deseas. La propuesta, aunque indirecta, era clara. Don Ernesto no solo estaba honrando la memoria de Eduardo Fuentes, estaba invitando a su hija a continuar su legado, a formar parte del futuro de la esperanza, de una manera que trascendía lo personal. «Necesitaría aprender mucho», respondió Guadalupe con honestidad, «sobre leyes, sobre administración, sobre la cultura purépecha». «Tienes la inteligencia y la determinación necesarias», afirmó don Ernesto con convicción. «Y yo tendría el honor de apoyarte en ese camino, si me lo permites». El momento estaba cargado de significado, de posibilidades que se extendían mucho más allá de lo inmediato. No era solo una oferta profesional o una declaración romántica, era ambas cosas y algo más. Una visión compartida de un futuro construido sobre reconciliación y respeto mutuo. Antes de que Guadalupe pudiera responder, un movimiento entre los arbustos cercanos llamó su atención. Era Carmela, quien había estado buscándolos discretamente. «Perdón por la interrupción», dijo con una sonrisa que sugería que comprendía perfectamente lo que había interrumpido. «Pero hay alguien que insiste en conocer a Guadalupe». Siguieron a Carmela de regreso a la celebración,
donde una anciana de aspecto frágil, pero ojos vivaces, esperaba sentada bajo la sombra de la galería principal. Doña Matilde Ortega, presentó don Ernesto con evidente respeto, la partera más sabia de toda la región. La anciana estudió a Guadalupe con intensidad, como si buscara algo específico en sus rasgos. «Así que tú eres la hija de Eduardo y Carmela», dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme para su edad avanzada. «Te reconocería en cualquier lugar. Tienes los ojos de tu padre y la determinación de tu madre». «¿Usted nos conocía?», preguntó Carmela, claramente sorprendida. Doña Matilde asintió lentamente. «Yo te asistí cuando esta niña vino al mundo, en aquella casita a las afueras del pueblo. ¿No lo recuerdas? Estabas muy joven, muy asustada». Carmela palideció, llevándose una mano al pecho. «¿Matilde? ¿La señora que me acogió cuando nadie más quería ayudarme?». La anciana sonrió con calidez. «La misma. Han pasado muchos años, y los tiempos eran diferentes entonces. Tu padre te buscaba por todos lados, pero yo te mantuve oculta hasta que estuvieras fuerte para viajar». Un nuevo fragmento del pasado emergía, completando el rompecabezas de su historia familiar. «Sabía que este día llegaría», continuó doña Matilde, dirigiéndose ahora a Guadalupe, «que volverías a estas tierras que te vieron nacer, no en la hacienda, sino en las faldas de esa colina». Señaló hacia el horizonte, donde una elevación suave se recortaba contra el cielo. «Tu madre pasaba por aquí, huyendo de su familia, cuando comenzaron los dolores. Te apresuraste a llegar al mundo, como si no pudieras esperar más». La revelación dejó a Guadalupe sin palabras. No solo era hija de estas tierras por herencia paterna, había nacido literalmente en ellas, completando un círculo que el destino había trazado meticulosamente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Carmela, aún conmocionada por el reencuentro con la mujer que la había ayudado en el momento más vulnerable de su vida. «Tu padre me encontró poco después», explicó doña Matilde. «Me hizo prometer que guardaría el secreto. Dijo que era mejor para todos que nadie supiera que la nieta de don Federico Solórzano había nacido en la pobreza, asistida por una partera indígena». La expresión de la anciana se volvió más seria. «Pero los secretos tienen su tiempo, y este ya cumplió el suyo. Ahora todos deben saber que esta joven pertenece a estas tierras tanto como las tierras le pertenecen a ella». Don Ernesto escuchaba con atención respetuosa, como si cada palabra de doña Matilde confirmara algo que ya había intuido. La celebración continuó a su alrededor, pero para los cuatro se había creado un espacio íntimo donde el pasado y el presente convergían con claridad cristalina. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, don Ernesto pidió la atención de todos los presentes. Con una copa en la mano, se dirigió a la multitud reunida en el patio central. Amigos, familia, vecinos, comenzó, su voz firme pero cálida. «Hoy celebramos más que el aniversario de la esperanza. Celebramos un nuevo comienzo, un renacimiento». Su mirada recorrió los rostros atentos antes de detenerse en Guadalupe y Carmela. Durante años, esta hacienda ha mantenido sus puertas entreabiertas, ni completamente cerradas, ni verdaderamente abiertas. Como su administrador, me limité a preservar lo que había, sin atreverme a soñar con lo que podría ser. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. «Pero el destino tiene formas misteriosas de recordarnos que la vida no es solo mantener, sino crear. No es solo recordar, sino imaginar». Con un gesto, invitó a Guadalupe a unirse a él. Ella avanzó con paso firme, consciente de las miradas pero ya no intimidada por ellas. Guadalupe Ramírez llegó a estas tierras por casualidad, o eso creíamos. Hoy sabemos que su llegada fue un regreso, no un accidente. La hija de Eduardo Fuentes, un hombre que luchó por la justicia en estas mismas tierras, nació a la sombra de estas colinas. Un murmullo recorrió la audiencia, especialmente entre los más ancianos que recordaban a Eduardo y las disputas por las tierras comunales. «A partir de hoy», continuó don Ernesto, «la esperanza inicia una nueva etapa. Implementaremos el plan que Eduardo Fuentes y yo
Comenzamos hace décadas. Un fideicomiso que devolverá gradualmente parte de las tierras a la comunidad purépecha, mientras establece proyectos educativos y culturales que beneficien a todos por igual. Alzó su copa en un gesto solemne, y tengo el honor de anunciar que este proyecto estará codirigido por Guadalupe Ramírez Fuentes, quien ha aceptado quedarse en La Esperanza para continuar el legado de su padre. Guadalupe sintió una mezcla de sorpresa y emoción ante el anuncio público. La decisión había sido discutida entre ambos apenas unas horas antes, pero hacerla oficial frente a toda la comunidad le daba un peso y un significado diferentes. No era solo un acuerdo privado, era un compromiso con estas tierras y estas personas. La reacción fue inmediata y entusiasta. Los trabajadores de la hacienda, los representantes de la comunidad indígena, incluso los invitados de haciendas vecinas, aplaudieron con genuina aprobación. Era como si todos percibieran la justeza poética de este desenlace, el cierre de un círculo que había permanecido abierto durante décadas. Carmela observaba a su hija con orgullo evidente, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Cuando la ovación disminuyó, don Ernesto continuó, su voz ahora más personal. «Hay algo más que quisiera compartir con ustedes hoy», dijo, mirando directamente a Guadalupe. «Algo que he aprendido en estas semanas, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que los corazones más heridos son a veces los que tienen más capacidad para sanar a otros». Con un gesto de respeto antiguo, tomó la mano de Guadalupe entre las suyas, Guadalupe Ramírez, frente a nuestra comunidad y con el permiso de tu madre. Quisiera expresar formalmente mi intención de cortejarte, con la esperanza de que este afecto que ha nacido entre nosotros pueda florecer sin presiones ni expectativas. La declaración, aunque tradicional en su forma, resonaba con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. No era un anuncio de compromiso, ni una promesa precipitada. Era una invitación a construir algo juntos, paso a paso, con el tiempo y el respeto como cimientos. Guadalupe sintió que las palabras le faltaban momentáneamente. Esta nueva vida que se abría ante ella parecía demasiado perfecta para ser real. Su madre recuperada, un propósito significativo para su futuro, y ahora la posibilidad de un amor maduro y respetuoso con un hombre que veía en ella mucho más que una cara bonita o unas manos trabajadoras. «Acepto tu intención, don Ernesto», respondió finalmente, su voz clara y firme. «Y comparto tu esperanza de que lo que ha comenzado entre nosotros pueda crecer con la misma fuerza y belleza que estas tierras que ahora nos unen». Un nuevo aplauso, más cálido aún que el anterior, celebró esta declaración mutua. No era un final feliz convencional, sino algo más valioso, un comienzo prometedor, fundamentado en verdades compartidas y respeto mutuo. Cuando la celebración continuó con música y baile, Guadalupe encontró un momento para acercarse a doña Matilde, quien observaba todo desde su asiento privilegiado. «¿Lo sabías?», preguntó, refiriéndose al giro inesperado que había tomado su vida. La anciana sonrió con la sabiduría de quien ha visto muchos ciclos completarse. «No lo sabía, lo esperaba», respondió enigmáticamente. «Hay heridas que solo sanan cuando encuentran el lugar exacto donde fueron infligidas. Tú necesitabas volver a estas tierras, y estas tierras te necesitaban a ti». Sus ojos brillaron con un conocimiento ancestral. Tu padre tenía un dicho: «La justicia tarda, pero llega como el agua», encontrando siempre su camino de regreso al mar. Guadalupe sintió que la frase completaba algo dentro de ella, como si finalmente entendiera el propósito más amplio que la había guiado hasta este momento, hasta estas personas, hasta este lugar llamado La Esperanza. La celebración se extendió hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, don Ernesto insistió en acompañar personalmente a Guadalupe y Carmela de regreso a la hacienda Solórzano. «Solo hasta que encuentren un lugar propio», dijo, expresando lo que todos sabían, que la estancia en casa de doña Mercedes era temporal, un capítulo que pronto cerrarían. En el trayecto, bajo el cielo estrellado de Michoacán, conversaron sobre planes concretos. Carmela mantendría su escuela en la Ciudad de México, viajando regularmente para visitar a su hija.
Guadalupe se instalaría en La Esperanza, no en la casa principal, sino en una cabaña independiente cerca del jardín, manteniendo así su autonomía mientras aprendía sobre administración agraria y derecho indígena. «¿Y nosotros?», dijo don Ernesto, mirando brevemente a Guadalupe. «Nos daremos el tiempo necesario para conocernos verdaderamente, sin apresurar lo que merece construirse con cuidado». Al llegar a la hacienda Solórzano, encontraron a doña Mercedes esperando en el portal, su expresión indescifrable a la luz de los faroles. «Parece que ha sido una celebración exitosa», comentó con tono neutro, observando la evidente felicidad en los rostros de Guadalupe y Carmela. «Ha sido mucho más que eso, Mercedes», respondió Carmela con serenidad. «Ha sido un reencuentro con nuestro pasado y una apertura hacia el futuro». La mujer mayor asintió levemente, como si comprendiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Supongo que pronto nos dejarán», dijo, dirigiéndose a Guadalupe. No había acusación en su voz, solo la constatación de un hecho inevitable. «Mañana mismo», confirmó Guadalupe sin hostilidad, pero no como una fuga, sino como una partida honesta. Algo cambió en la expresión de doña Mercedes, un ablandamiento casi imperceptible de sus facciones habitualmente severas. «Has crecido», dijo finalmente, en más sentidos que el evidente. Era lo más cercano a un reconocimiento que podía esperarse de ella, y Guadalupe lo aceptó como tal. «Gracias por recibirme en su casa, tía», respondió con dignidad. «A pesar de las circunstancias, fue el camino que me llevó a encontrar mi verdadero lugar». Esa noche, mientras preparaba las pocas pertenencias que se llevaría consigo, Guadalupe reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida en apenas unas semanas. De sirvienta sin voz ni futuro, a mujer independiente, con un propósito claro y un horizonte abierto. De huérfana solitaria a hija reconocida, parte de una historia más grande que ella misma. Y, quizás lo más sorprendente, de mujer invisible a mujer verdaderamente vista por un hombre que valoraba su inteligencia y determinación tanto como su belleza. La mañana siguiente trajo consigo una partida sin dramas ni recriminaciones. Doña Mercedes se mantuvo distante pero correcta, como si hubiera aceptado finalmente que el control que una vez ejerció sobre la vida de su sobrina había llegado a su fin natural. Josefina, la cocinera, abrazó a Guadalupe con afecto genuino, susurrándole al oído: «Siempre supe que estabas destinada a algo mejor que esta cocina». El carruaje enviado por don Ernesto llegó puntualmente, conducido por él mismo en un gesto que desafiaba las convenciones sociales, pero reflejaba perfectamente su actitud hacia Guadalupe. No como alguien a quien servir o alguien que debía servir, sino como una igual cuya compañía valoraba. El camino hacia la esperanza parecía diferente esta vez, iluminado por la certeza de que no era un lugar de paso, sino un destino elegido conscientemente. Al cruzar la entrada principal, Guadalupe notó pequeños cambios: flores frescas en las ventanas, cortinas nuevas ondeando en la brisa, trabajadores que la saludaban como a alguien que pertenecía allí. «Bienvenida a casa», dijo don Ernesto cuando se detuvieron frente a una cabaña recién renovada, a corta distancia de la casa principal. «Espero que te sientas cómoda aquí mientras decides el rumbo exacto que quieres tomar». La cabaña era sencilla pero acogedora, con una pequeña biblioteca ya instalada, un escritorio amplio donde podría estudiar y ventanas que daban hacia los campos verdes donde generaciones de trabajadores habían cultivado la tierra. «Es perfecta», respondió Guadalupe con sinceridad, «un lugar propio desde donde comenzar de nuevo». Carmela, que los había acompañado para ayudar con la instalación, observaba la interacción con aprobación evidente. «Parece que finalmente ambas hemos encontrado nuestro camino», comentó cuando estuvieron a solas. «Tú aquí, yo en la ciudad, pero conectadas por algo más fuerte que la distancia». Guadalupe abrazó a su madre, agradecida por su comprensión y apoyo. «Vendré a visitarte regularmente», prometió Carmela. «Y espero que tú también visites la escuela en la ciudad. Tus experiencias serían valiosas para mis estudiantes». La idea de compartir su historia, de transformar el dolor en enseñanza, resonaba profundamente con Guadalupe. «Lo haré», prometió.
Quizás algún día escriba sobre todo esto para que otras mujeres entiendan que siempre hay posibilidad de comenzar de nuevo. Cuando llegó el momento de que Carmela partiera hacia la Ciudad de México, la despedida fue emotiva, pero no desgarradora. No era un adiós, sino un hasta pronto entre dos mujeres que habían recuperado el vínculo más fundamental y no volverían a perderlo. «Cuídate, hija mía», dijo Carmela, abrazándola una última vez. «Y permite que te cuiden también. No confundas independencia con soledad». Con esas palabras de sabiduría, Carmela subió al carruaje que la llevaría a la estación de trenes, prometiendo regresar para las celebraciones navideñas, apenas unas semanas después. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva rutina para Guadalupe. Cada mañana estudiaba los documentos legales relacionados con la hacienda y las tierras comunales, aprendiendo conceptos que antes le habrían parecido incomprensibles, pero que ahora absorbía con facilidad. Las tardes las dedicaba a recorrer los campos con don Ernesto, conociendo cada rincón de la esperanza, entendiendo su funcionamiento, imaginando mejoras que beneficiaran a todos por igual. Y al atardecer, cuando el cielo de Michoacán se teñía de naranjas y violetas, a menudo se encontraban en el jardín, compartiendo lecturas, conversaciones, silencios cómodos que hablaban más que muchas palabras. No había prisa, no había presiones externas. El afecto entre ambos crecía naturalmente, alimentado por respeto mutuo y valores compartidos. Un domingo, mientras regresaban de misa en el pueblo, encontraron a doña Matilde esperándolos en el portal de la Esperanza. La anciana partera, ahora una visita frecuente, traía consigo un paquete envuelto en tela bordada. «Algo que he guardado durante muchos años», explicó, entregándoselo a Guadalupe, esperando el momento adecuado. Al desenvolver el paquete, Guadalupe descubrió un cuaderno de cuero desgastado. Al abrirlo, reconoció inmediatamente la caligrafía. Era la letra de su padre, Eduardo Fuentes. «Su diario», confirmó doña Matilde. «Me lo confió poco antes de su partida, pidiéndome que lo entregara a su hija cuando fuera el momento adecuado». Con manos temblorosas, Guadalupe hojeó las páginas. Eran más que anotaciones personales. Eran reflexiones profundas sobre justicia, sobre tierra, sobre el legado que esperaba construir. Y hacia el final encontró entradas sobre ella, sobre sus esperanzas para el futuro de la pequeña Guadalupe que apenas había conocido. Una frase en particular captó su atención y humedeció sus ojos. «Espero que mi hija encuentre algún día el camino de regreso a estas tierras y que cuando lo haga descubra que su padre intentó preparar el terreno para que ella pudiera sembrar un futuro mejor». Era como si Eduardo Fuentes hubiera presentido, de alguna manera misteriosa, el camino que su vida tomaría décadas después. Como si la conexión entre padre e hija trascendiera el tiempo y la separación física. «Gracias», susurró Guadalupe a doña Matilde, comprendiendo el valor incalculable de aquel regalo. Por conservarlo, por saber cuándo era el momento adecuado. La anciana sonrió con sabiduría serena. «Los ciclos deben completarse», respondió simplemente. Y este finalmente lo ha hecho. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, Guadalupe y don Ernesto leyeron juntos partes del diario. Las visiones de Eduardo para la esperanza coincidían sorprendentemente con las transformaciones que ahora planeaban implementar. «Es como si nos estuviera guiando», comentó don Ernesto con asombro. «Como si, de alguna manera, siempre hubiera sido parte de este camino». Guadalupe asintió, sintiendo una paz profunda ante esta continuidad inesperada. «Quizás lo estaba», respondió. «Quizás todos formamos parte de historias más grandes de lo que podemos comprender». Afuera, la luna llena iluminaba los campos de la esperanza, campos que habían visto conflicto y reconciliación, pérdida y encuentro, final y comienzo. Campos que ahora presenciaban el florecimiento de algo nuevo. No solo un amor entre dos personas que habían conocido la soledad, sino un proyecto compartido que honraba el pasado mientras construía activamente un futuro más justo. Cuando don Ernesto tomó su mano con delicadeza, Guadalupe sintió que cerraba un círculo y abría otro simultáneamente. La joven que había llegado empapada y temerosa a una puerta desconocida durante una tormenta,
se había transformado en una mujer que elegía conscientemente su camino, y la esperanza, que había sido solo un refugio temporal, se convertía ahora en el espacio donde esa elección podría manifestarse plenamente. ¿Sabes lo que más me sorprende de todo esto?, preguntó Guadalupe, contemplando la luna a través de la ventana. ¿Qué?, respondió don Ernesto, su voz suave en la penumbra. Que a veces, cuando parece que lo hemos perdido todo, es cuando estamos más cerca de encontrar lo que realmente importa. Don Ernesto asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos habían transitado ese camino, él desde la pérdida de su familia, ella desde el abandono y la servidumbre. Y ambos habían descubierto, a su manera y tiempo, que los finales pueden contener semillas de comienzos inesperados. La esperanza, dijo él pensativamente. Nunca entendí completamente el nombre de esta hacienda hasta ahora. Guadalupe sonrió, apretando suavemente su mano. Yo tampoco entendí completamente mi propio nombre hasta ahora, respondió. Guadalupe, la que protege el río. Quizás siempre estuve destinada a proteger lo que fluye, lo que conecta, lo que nutre la tierra. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades, de futuros que se desplegaban como caminos aún no recorridos, pero claramente visibles en la distancia. No era un final, sino un nuevo capítulo que comenzaba con la certeza de que, esta vez, la historia sería escrita por sus verdaderos protagonistas. Y así, bajo el cielo estrellado de Michoacán, la esperanza renovaba su promesa. Ser no solo un lugar en el mapa, sino un estado del corazón donde el pasado y el futuro podían encontrarse en el presente perfecto de dos almas que habían aprendido, finalmente, a reconocerse. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Guadalupe y don Ernesto los haya conmovido profundamente. Para continuar este viaje emocional a través de las haciendas de Michoacán y los amores que florecen en las circunstancias más inesperadas, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de segundas oportunidades y destinos entrelazados, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos nuevas historias que exploran la complejidad del corazón humano y la belleza de nuestra cultura mexicana. ¿Les gustaría conocer qué sucedió después con Guadalupe y don Ernesto? ¿Cómo transformaron la esperanza? ¿Cómo floreció su amor con el tiempo? Háganoslo saber en los comentarios y quizás pronto les traigamos la continuación de esta historia, que nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo cuando el corazón encuentra su verdadero hogar. Los esperamos en nuestra próxima historia. Recuerden que, como decía Eduardo Fuentes, los finales son solo el comienzo de algo más hermoso.